ahí sí. Entonces, los tejidos fundamentales serían los llamados parénquima, colénquima y esclerénquima. ¿Mm? Bueno, vimos cómo en una raíz, ¿cierto?, crece desde crece hacia abajo, tejido meristemático que está protegido, ¿cierto?, por una capa de células muertas que se llama cofia o caliptra, y después viene una zona de diferenciación, ¿cierto?, donde aparece el procambium para generar los haces vasculares. Luego el cambium, ¿cierto?, va a generar hacia adentro el xilema y hacia afuera el floema. Eh, y en general una raíz se va a conformar de esta forma, ¿cierto? Y va a tener por fuera todo esto que se llama corteza o córtex, que va a estar formado de parénquima, ¿cierto? Principalmente. Un corte transversal de una raíz típica les va a dar estos siguientes estructuras, ¿cierto? Por fuera, la epidermis, que vimos que era una sola capa de células, ¿cierto? Vimos que estas células tenían esas elongaciones llamadas pelos radicales, que estaban hechos para aumentar, ¿cierto? La capacidad de absorción, ¿cierto? La superficie efectiva de contacto con el suelo para facilitar su absorción. Luego hacia adentro está la corteza, ¿ya? O lo que se llama el córtex. Luego del córtex viene algo que se llama endodermis, ¿ya? Endodermis. Entonces, en la corteza es como un sándwich que hay entre la epidermis y la endodermis, ¿ya? Toda esa es la parte naranja, ¿cierto?, que le podemos sacar a la zanahoria. Eh, y la parte amarilla de la zanahoria es todo lo que hay desde la endodermis hacia adentro. O sea, el periciclo, que es eh, un tejido que está formado por una capa de células, que estas células tienen una particularidad que se llama las bandas de Caspari, ¿cierto? Que son para regular el paso de agua que está ingresando a través de la corteza, ¿cierto? A través de la endodermis. Y del periciclo hacia adentro lo que van a tener va a ser floema y xilema, ¿cierto? El periciclo entonces como que rodea a la vascular de alguna forma. ¿M? Y la banda de Caspari entonces está en el endodermis y no en el periciclo como les decía recién. Perdón. Entonces el periciclo lo que hace es rodear el haz vascular, la endodermis es el que tiene la banda de Caspari, que es la que controla el paso de agua, y por fuera de la endodermis estaría la corteza y la epidermis. ¿Ya? Todo eso es lo que podemos observar en una... Y todo eso se formaron, ¿cierto?, a partir de el mismo meristema apical. Y por otro lado, tenemos el crecimiento caulinar, ¿cierto? El crecimiento del tallo, crecimiento hacia arriba, que también parte de una meristema apical que se encuentra dentro de las yemas, y una vez que va creciendo empieza también la diferenciación celular, ¿cierto? Entonces se forma eh, por dentro siempre se va a mantener el xilema, ¿cierto? El cambium va a estar entre medio, haciendo crecer el xilema hacia adentro y el floema hacia afuera, ¿cierto? Entonces el xilema primario va a estar hacia adentro, el floema primario también hacia afuera. Pero después empieza el crecimiento secundario,
en plantas arbóreas que empiezan a generar xilema secundario hacia adentro, como en forma de madera ya, y floema secundario hacia afuera, como justo bajo la corteza. Y después empieza a producir felógeno, ¿cierto? Acá, el suber, ya, la peridermis o la corteza, se produce el último. Entonces acá arriba, el crecimiento primario, tenemos un corte transversal. Podemos observar que adentro está la médula, que es parénquima, ¿cierto? Acá tenemos un haz vascular. El haz vascular tiene en el centro el cambium. El cambium genera crecimiento floemático hacia afuera y crecimiento de xilema hacia adentro. Y cada haz vascular va a tener xilema y floema. Después tenemos más parénquima rellenando, ¿cierto? Entonces después acá un poquito más adelantada la planta un poco más antigua va a tener su xilema primario, su xilema secundario, su xilema primario todavía, ¿cierto? Y otro cambium suberógeno, acá va a empezar a producir recién corteza, entonces aquí se inicia el crecimiento secundario. Y ya después se puede observar directamente cómo todo lo que se va a producir hacia adentro acá es madera o xilema secundario y corteza hacia afuera. Y cada cambio, esto que que ven ustedes, es como un anillo de crecimiento, ¿ya? Y es lo que va a cambiar eh, de un año a otro. Y cuando ustedes cambian o cuentan los anillos en un árbol, lo que están contando es el crecimiento del xilema en invierno respecto del crecimiento del xilema del verano. Entonces ahí se genera un cambio y después cambian de tamaño de nuevo la... Entonces acá tenemos un año y aquí tenemos otro año. Podemos contarle los años en el crecimiento secundario. El crecimiento primario siempre va a tener un solo año nomás. ¿Ya? Sí, eso es bien interesante también, porque el xilema va a ir diferenciándose según el tamaño de sus tráqueas y traqueidas. Ya en invierno van a ser más chiquitas y en verano van a ser más grandes. Y acá tenemos una hoja, ¿cierto? Ya esto es un órgano, ¿cierto? Una hoja cortada y va a tener una epidermis superior o epidermis adaxial y una epidermis inferior o epidermis abaxial. La epidermis inferior va a tener estas estructuras que se llaman estomas, ¿cierto? Sabíamos que la epidermis son un montón de células epidérmicas y otras oclusivas y anexas que forman los estomas, o también tricomas, ¿cierto? Arriba solo va a tener la capa de células con su cutícula, ¿cierto? No tienen muchos estomas, salvo las plantas acuáticas, no van a tener estomas en el haz. Pero es interesante lo que ocurre aquí adentro de la hoja, ¿cierto? Pueden ver que se observa una capa de células que está bien ordenada acá arriba, y esto se llama parénquima en empalizada. Y lo que hay acá entre medio es lo que se llama parénquima esponjoso, ¿ya? O el que yo recién les llamaba aerénquima, ¿cierto? O también parénquima aerífero. ¿Por qué? Porque acá adentro hay un montón de canales que están involucrados en el traspaso o en el intercambio de gases entre los estomas y el parénquima en empalizada, que es el que está encargado de hacer fotosíntesis. Fíjense que es la primera capa de la capa que está, eh, la cara que está hacia la luz solar, ¿cierto? Esa es la que tiene el parénquima en empalizada. Y esas son las que están llevándose a cabo en la fotosíntesis. Entonces ahí tiene que llegar el dióxido de carbono. De ahí sale el oxígeno, ¿cierto? O también el agua que se está evaporando. Entonces eso se mueve en el aerénquima
y si según si hay apertura o cierre estomático se va a mover hacia adentro o hacia afuera de la hoja, ¿cierto? Pero mientras no esté abierto el estoma se va a acumular o moverse por dentro de la hoja en el aerénquima. Y entre medio van a encontrar una vascular, ¿cierto? O sea, se pueden ver las venitas cuando uno toma una hoja. Entonces ahí esas son las venitas de la hoja, es eso. Una vascular que va a tener xilema y floema, nada más, ¿cierto? Hacia adentro el xilema y rodeando por fuera el floema. Entonces, para formar un órgano completo, aquí tenemos distintos tipos de tejidos, ¿cierto? Hablamos ya de su tejido tegumentario, que es la cutícula y sus particularidades, pero no hemos hablado del parénquima. Y el parénquima en este caso se presenta en dos formas, ¿cierto? El que llaman parénquima empalizada o parénquima clorótico, que es el encargado de la fotosíntesis, y el que llaman parénquima esponjoso o aerénquima o parénquima aerífero, ¿cierto? Que es el encargado de la movilización de los gases dentro de la hoja, ¿ya? Para permitir la fotosíntesis. Ya. Acá tenemos una, un corte transversal de un tallo donde se puede observar un haz vascular, ¿cierto? Acá se ve clarito el haz vascular. Acá en el medio hay cambium, hacia afuera crece xilema, ¿cierto? Y hacia afuera crece floema. Esto es floema, los verdecitos. Los rojitos, no, lo que hay entre medio aquí es el cambium y esas células más grandes son el xilema. Eso que se ve pegado ahí es para darle firmeza a la vascular. Todos los haces vasculares tienen esa firmeza específica. Cuando ustedes le sacan, por ejemplo, las fibras a un apio, en realidad están sacando el haz vascular entero, pero ese haz vascular va rodeado de esta zona dura que le da soporte, ¿ya? Pueden ver si aquí está el xilema y el floema, pero aquí hay otro tipo de célula que lo acompaña, y eso se llama esclerénquima. Y ese es otro tejido que vamos a estudiar, ¿cierto? Que está encargado del soporte y siempre va a estar, o sea, no siempre, pero en general va a estar asociado a los haces vasculares, especialmente en crecimiento primario. Y el resto es parénquima, todo esto que se ven de relleno, parénquima, ¿cierto? Parénquima cilemático, dice ahí, o parénquima de relleno, ¿cierto? Y lo otro que ven acá afuera, acá arriba en la punta, son como unas esquinitas que también le dan dureza al tallo en crecimiento primario. Pueden ver la primera capa de epidermis, ¿cierto? Y bajo la epidermis hay otro conjunto de células vivas, mucho más engrosadas, que le dan también firmeza. Eso se llama colénquima. Y el colénquima también es otro tejido fundamental encargado también del sostén y de la estructura, pero es para plantas primarias, solo para plantas nuevas, solo para herbáceas con crecimiento primario, ¿ya? La diferencia, como yo les decía, es que en el caso de la epidermis y el colénquima son células vivas, el parénquima también, pero el esclerénquima son células muertas y el xilema también son células muertas. Entonces, ya que observamos la relación entre todos los tejidos fundamentales, ¿cierto? Porque de alguna forma es todo lo para formar un órgano, ahora los vamos a observar, a estudiar uno a uno, ¿cierto? Recién los vimos mezclados, vimos colénquima por un lado,
parénquima en otro y esclerénquima en otro. Ahora los vamos a ver diferenciados, ¿cierto? El parénquima, que es el relleno en general de todo el órgano, ¿cierto? Ese tejido de relleno va a presentarse de distintas formas. El clorofílico, que es el que yo le mostré recién en la hoja, que es el parénquima en empalizada. El aerífero, que es el otro, que es el parénquima esponjoso que les mostré, o parénquima o aerénquima, ¿cierto? O parénquima aerífero, eh, que también se encuentra muchas veces en las médulas de muchos tallos, también es parénquima aerífero, ¿cierto? También hay parénquimas de reserva, como todo el parénquima que vamos a encontrar dentro de una papa, por ejemplo, o el parénquima que vamos a encontrar entre medio de las catáfilas de una cebolla, ¿cierto? Son todo parénquimas de reserva, son células de relleno, pero que también están llenas de reserva. O parénquima acuífero, ya que son eh, parénquimas que tienen eh, muchas bolsas de aire para mantenerse en zonas acuáticas. Se denomina parénquima entonces a todo el tejido vegetal fundamental que prevalece en la mayoría de los órganos vegetales que forma un tono continuo, ya que es como cuando uno ve muchas células que son parecidas, entonces se habla de un tejido, ¿cierto? Entonces ahí cuando se observa que si son todas del mismo tipo, van a pertenecer al mismo tejido. Entonces, cuando tienes el haz vascular, la epidermis, o sea, los distintos haces vasculares, ¿cierto? La epidermis, con su esclerénquima, los colénquimas en las puntas. Hay que rellenar todo el espacio que queda entre medio en un tallo. Y eso lo hace el parénquima. ¿M? Se localizan en todos los órganos y llenan de espacio lo que dejan los otros órganos y tejidos, ¿cierto? Es como en general el relleno de todo, ¿cierto? Entonces, en un parénquima van a ser células en general bastante simples, ¿cierto? Eh, con su vacuola gigante, sus cloroplastos, una célula normal. ¿Tá? Eh, Son células, como les decía, poco especializadas, bastante simples y pueden ser variables, ¿cierto? Según si son de relleno o de acumuladoras. Y pueden ser considerados meristemas potenciales, ya que sus células, si bien han perdido la capacidad de división, pueden desdiferenciarse y volverse totipotenciales, ¿cierto? Retomar actividad meristemática. Por ende, son todas potencialmente células madres, ¿cierto? A esa capacidad se le denomina la totipotencialidad celular. Y eso se pone de manifiesto en el caso de cicatrización de heridas, formación de órganos adventicios, ¿cierto? Muchas veces raíces que aparecen en lugares que nadie imagina que debieran aparecer. Fue justamente porque tejidos del parénquima, o sea, células del parénquima, se transformaron en meristemáticas y comenzaron a diferenciar. Tenemos el primer tipo de parénquima o parénquima clorofílico o parénquima clorénquima o parénquima en empalizada, ¿cierto? Tiene todos esos nombres. Es un tejido especializado en la fotosíntesis, gracias a que sus células contienen muchos cloroplastos y se encuentran debajo de la epidermis, donde la luz llega más fácilmente y su principal localización es en la hoja, principalmente en el haz, ¿cierto? No en el embés. Aunque también es común en corteza en los tallos verdes, o sea, las herbáceas también en los tallos van a tener parénquima empalizada, bajo la capa de la epidermis. Cuando observamos una hoja, esta forma de sándwich que tiene, donde tenemos epidermis con su cutícula y abajo el parénquima en empalizada. Se nota, ¿cierto?, que las células están ordenadas de otra forma, estructuradas de otra forma. Y esas son las que están encargadas de hacer la fotosíntesis. Y luego abajo vamos a tener haces vasculares que atraviesan
el aerénquima o parénquima esponjoso. ¿Ven? Entonces, acá tenemos dos tipos de parénquima en un solo órgano, ¿ya? Y abajo vamos a tener la epidermis abaxial o la epidermis del embés, que es la que contiene los estomas y su cámara estomática, que es la que conecta el estómago con el aerénquima, ¿cierto? Con el parénquima esponjoso. Acá tenemos otra foto de lo mismo, ¿cierto? La epidermis, el parénquima en empalizada y por debajo el aerénquima o el parénquima esponjoso. Y los estomas, ¿cierto? Con su cámara subestomática que conecta con el parénquima esponjoso, ¿ya? Así se mueven entonces los gases adentro de la hoja, hacia afuera y hacia adentro de la hoja, hacia el exterior. Acá tenemos un modelo de lo mismo, ¿cierto? Células epidérmicas del embés, o sea, del haz, protegiendo al parénquima en empalizada y por debajo está el aerénquima o parénquima esponjoso con sus haces vasculares y las epidermis abaxial o la epidermis del embés. ¿Ya? El parénquima, como le decía, en las hojas puede tener dos disposiciones, en empalizada o esponjoso, o lagunar también le llaman, ¿ya? Aquí tenemos más fotos de lo mismo, ¿cierto? Epidermis, el parénquima clorofílico o parénquima en empalizada, y después el parénquima lagunar o el parénquima eh, esponjoso, ¿cierto? Pero todas las hojas tienen en general lo mismo. O en el caso de un tallo, va a tener por fuera su epidermis, ¿cierto? Y por dentro parénquima, ¿ya? Una vascular en el centro, recién en crecimiento, esto es muy pequeño, una ramita muy chiquita, pero va a tener siempre todo su relleno, va a ser parénquima. ¿Ya? Acá tenemos eh, un aerénquima, ¿cierto? En una corteza de raíz, miren la cantidad de aire que tienen en el entremedio, debe ser para flotar, ¿cierto? Supongo. Y el avascular que va por el centro de todas las raíces, ¿cierto? Como cuando ustedes cortan una zanahoria, ¿cierto? El parénquima erífero, como les decía, está especialmente desarrollado en plantas que viven en ambientes muy húmedos o acuáticos, plantas hidrófitas. El parénquima de reserva es el que está especializado en almacenar sustancias o nutrientes. Se hacen en las vacuolas, ¿cierto? En la pared celular, en el citoplasma, y es frecuente en raíces engrosadas o en tubérculos o en semillas, ¿cierto? En general en zonas donde las plantas acumulan sus reservas. Ahí podemos ver cúmulos de almidón, ¿cierto? En vacuolas gigantes dentro de células que se encuentran en diversos órganos de reserva. En este caso son eh, cortezas de la raíz, el córtex, ¿cierto? Ese se me refiero con la corteza de la raíz, lo que queda por fuera de la vascular. En general, siempre yo les dije era puro parénquima, y en este caso es parénquima que acumula, ¿cierto? La zanahoria, que es nuestra raíz típica de estudio, ¿cierto? También es una estructura de acumulación. Entonces, por eso se infla el almidón también. Mm. Ahí tenemos un corte transversal de un tallo, donde el parénquima, ¿cierto? También es acumulador y en general rellena todo el tallo. Mm.
y parénquimas acuíferos de plantas que están adaptadas a la salinidad, entonces se llenan de espacios con agua, vacuolas llenas de agua, entonces generan estas plantas que llaman suculentas, ¿cierto? Las suculentas entonces tienen su parénquima acuífero, ¿ya? Y las vacuolas pueden observar cómo están completamente llenas, ¿cierto? De agua o de mucigel para mantener, ¿cierto? La homeostasis eh, hídrica en un cactus. Entonces, parénquimas de reserva, parénquimas acuíferos, parénquimas aeríferos, ¿ya? Pero en general los parénquimas son el relleno, ¿ya? Ahora pasamos al colénquima. El colénquima son células vivas, como les decía, van a estar presentes solo en las herbáceas. Hay distintos tipos, ¿cierto? Son células de sostén, en general siempre están en esquinas, han visto ustedes, hay tallos medios cuadrados, tallos octagonales, hexagonales. En cada esquinita van a encontrar ustedes un poco de colénquima, ¿cierto? Son como bien forma de fibras, ¿cierto? Alargadas y tienen la pared celular muy gruesa, ¿ya? Por eso son tejidos de sostén, pero de plantas herbáceas, ¿ya? También pueden hacer fotosíntesis, o sea, están fotosintésicamente activas, pero la diferencia es que solo poseen pared primaria. Aparecen en las esquinas, como les decía, de los tejidos vasculares de hojas y tallos jóvenes, ¿cierto? Ahí tenemos la cutícula, la primera capa de epidermis, y bajo la epidermis, colénquima, ¿cierto? En este caso, laminar, porque es una capa completa bajo la epidermis de sostén, ¿cierto? Y bajo el colénquima van a tener parénquima rellenando y luego abajo los haces vasculares. ¿Ya? Cada haz vascular va a tener su esclerénquima. Pero todavía no llegamos allá. Estamos en el colénquima, ¿cierto? Miren este tallo, corte transversal de un tallo. En todas las esquinas ahí se van a observar ustedes diferenciación celular que sería colénquima, ¿cierto? Tenemos la epidermis, colénquima en las esquinas, parénquima en el resto y después un montón de haces vasculares, ¿ya? Cada pelotita que ustedes ven concéntrica es una vascular y en cada vascular va a haber también esclerénquima. Y por dentro, todo eso que ven como médula, que se llama, es parénquima, en general parénquima aerífero, ¿ya? Muchos tallos tienen esta estructura. Ya acá hay un corte de una hoja, por ejemplo, ¿cierto? Y en vez de la hoja, justo en la esquinita ahí, eh, pueden ver que en la vena principal va a haber un haz vascular. Eso arriba y abajo va a tener colénquima, ¿cierto? Porque es de sostén. Pues, ustedes imagínense que una hoja se está sosteniendo en el aire y se va a afirmar, ¿cierto?, de la capacidad mecánica que pueda sostener estos colénquimas, tanto arriba como abajo del haz vascular, que es la vena que va en el centro de una hoja, ¿cierto? Ahí también hay colénquima. Entonces va a ser de distintos tipos, ¿cierto? Eh, Va a haber por un lado colénquima angular, que es cuando se encuentra una esquinita nomás, en un ángulo nomás. Colénquima laminar, como yo les decía, cuando es una capa completa por debajo de la epidermis. ¿Ya? Este caso es el angular. Aquí podemos ver un corte transversal donde se ve claramente el colénquima angular. El resto es parénquima del córtex, ¿cierto? Acá hay un haz vascular chiquito en crecimiento y acá hay un haz vascular un poquito más grande, ¿cierto? El colénquima laminar, ahí está, es la capa completa que se va a encontrar abajo de la epidermis, ¿cierto? Va a ser concéntrico. Aquí tenemos fotos de cómo las paredes celulares están mucho más gruesas.
y se nota claramente la diferencia entre células que pertenecen al parénquima respecto a células que pertenecen al colénquima, ¿cierto? Con los puntos negros se hace la diferenciación entre un tejido y el otro. El colénquima lagunar se encuentra también abajo de la epidermis, ¿cierto? Y deja espacios intercelulares donde se engrosan las paredes y por eso también se puede diferenciar que ahí hay un colénquima. Pero deja espacios intercelulares con pasos de aire. Por eso se llama lagunar, ¿cierto? Dejan espacios también entre medio de las células más grandes. Y cuando el engrosamiento es conforme alrededor de la célula, uniforme alrededor de la célula, se habla de un colénquima anular. Eso sería entonces el colénquima. Ya se van a encontrar principalmente el laminar o el angular, que es lo que se observa en las fotos transversales. Y por último está el esclerénquima. El esclerénquima va a tener dos formas, ¿cierto? Como esclereidas o fibras esclerenquimáticas, ¿cierto? Fibras que son células alargadas, que apoyan los tejidos vasculares, siempre están pegados a una haz vascular, permiten que los tallos se muevan con el viento sin romperlo. Las esclerénquimas son células muertas. eh, y en general las fibras son las que se utilizan para elaborar papel, ropa, cuerdas, todo eso como uso industrial que se le da a las fibras, ¿cierto? Por eso se llaman fibras esclerenquimáticas. Y las esclereidas son células con formas variadas, pueden ser esféricas, estrelladas, de distintas formas, y sirven para reforzar cubiertas de semillas y frutos, ¿cierto? O mejorar estructura en la dureza de ciertos frutos también, ¿ya? Como las peras, ¿cierto? ¿Ustedes han sentido granitos de arena en las peras alguna vez? Bueno, esos granitos de pera son esclereidas, justamente. Al igual que el colénquima, forman parte del tejido de sostén, ¿cierto? Pero tienen una pared lignificada gruesa y dura y suelen ser muertas, ¿cierto? Son células muertas. Actúan como refuerzo de las partes que ya dejaron de crecer, ¿ya? Mientras que el colénquima sigue reforzando tejido que continúa en crecimiento. Entonces las fibras, dijimos, teníamos dos tipos, ¿cierto? Fibras o esclereidas. Entonces las fibras van a ser células alargadas, estrechas, y se encuentran como en un manojo, así todas juntas, en forma de una sola fibra grande, pero en realidad son un montón de fibras que están pegadas unas a otras, ¿cierto? Y como les decía, siempre están rodeando o a uno de los lados de un haz vascular. Un haz vascular siempre va a ser la suma de el xilema, el floema, el cambium y el esclerénquima, ¿ya? Eso que nosotros vemos como venita es lo que nosotros llamamos haz vascular. Y el haz vascular entonces va a estar formado por esos cuatro tejidos, ¿ya? Esclerénquima, xilema, floema y el cambium, que es lo que está entre medio del xilema y el floema, siempre. Acá ven que hay un haz vascular, acá hay otro haz vascular, siempre los haces vasculares son concéntricos, ¿cierto? Pueden ver que este es un tallo cuadrado, ¿cierto? En el centro tenemos médula en forma de parénquima, tenemos acá en la esquina, en una costilla, tenemos colénquima, pero acá tenemos haces vasculares, y el haz vascular
tiene cambium, xilema hacia adentro, floema hacia afuera y rodeado de esclerénquima. Entonces esa es la fibra esclerenquimática. Aquí tenemos otro tallo, corte transversal, ¿cierto? Se ve el haz vascular y el esclerénquima se ve en todo ese color morado, ¿ya? Y después azul más oscuro se ve el floema, después esas células más grandes son el xilema y el resto es parénquima, ¿ya? Entonces así vamos reconociendo bien todos los tejidos dentro de un tallo de una hoja. Acá tenemos de nuevo la primera capa de epidermis, luego el colénquima, este que es angular, luego tenemos un montón de parénquima, todo lo que está ahí entre distintos colénquimas es parénquima, y luego adentro hay un esclerénquima, que es el que está soportando, ¿cierto?, los haces vasculares. Y el resto también es parénquima de relleno. Las esclereidas, entonces, son estas células amorfas, como les decía, que se encuentran en estructuras de semillas, de frutos. También tienen fines estructurales. ¿Mm? Pueden tener todas estas formas, ¿cierto? Braquiesclereidas o células pétreas, que son las que se encuentran en, en la arenita de los granitos de una pera o de un membrillo, ¿cierto? Esas son las células pétreas. También pueden encontrarse astroesclereidas, osteoesclereidas y así, distintas formas, ¿cierto? Pero son células con pared celular más gruesa que mantienen o soportan estructuralmente, ¿cierto?, áreas más grandes, ¿ya? Entonces podemos encontrar esas esclereidas. Y eso sería tejidos fundamentales, nada más. Parénquima, colénquima, esclerénquima. Además vimos eh, meristemas y tejidos tegumentarios. Me parece que lo que sigue ya son órganos. El tema 8 debe ser flor, fruto, y ahí ya terminamos con la segunda etapa. Entonces nos quedaría una clase más y ya tendríamos la prueba, ¿ya? La próxima clase seguimos con flor, fruto, y terminamos esta parte. Ya después lo que nos queda es taxonomía y sistemática y clasificación de los organismos plantas. Voy a cortar la grabación.